Hola y bienvenidos a un nuevo análisis de geografía crítica y geoexcéntrico. Continuamos con nuestra serie sobre los países menos poblados del planeta. Tras analizar la paradoja de Nauru, hoy nos desplazamos al corazón de la Polinesia para conocer al tercer país con menos habitantes del mundo, Tuvalu. Con una población que apenas roza las 9.650 personas, Tuvalu no solo es una anomalía demográfica, es la zona cero de la crisis climática global. Mientras nosotros discutimos sobre transiciones energéticas en despachos climatizados, los habitantes de este archipiélago ven cómo el Océano Pacífico reclama centímetro a centímetro el suelo que pisan. La tesis de este video es urgente y perturbadora. Tuvalu es el primer país del mundo que está planificando su propia desaparición física, planteando un desafío legal sin precedentes. ¿Puede existir un estado si su territorio ya no está sobre el nivel del mar? Hoy analizaremos cómo la geografía de los atolones, la economía de los dominios de Internet y la diplomacia de la supervivencia se entrelazan en este pequeño rincón del mundo que se hunde lentamente. Pero antes de seguir, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal para no perderte de todo nuestro contenido. Para entender por qué Tuvalu está en peligro, primero debemos comprender su geografía. Tuvalu es un estado polinesio compuesto por 9 islas, 3 islas de coral y 6 atolones. En total, su superficie terrestre es de apenas 26 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una imagen mental, es más pequeño que el aeropuerto Charles de Gaulle de París o la isla de Manhattan. Pero el dato geográfico más amenazante es su altitud. El punto más alto de Tuvalu se encuentra a solo 4.5 metros sobre el nivel del mar, y el promedio de elevación de la capital, Funafuti, es de apenas 2 metros. En geografía física, esto se clasifica como un territorio de baja elevación. No hay montañas, no hay colinas, solo franjas estrechas de arena y palmeras rodeadas por la inmensidad del Pacífico. Esta precariedad geográfica significa que Tuvalu no necesita un tsunami para sufrir. El simple fenómeno de las mareas reales, o king tides, ya provoca que el agua brote del suelo, inundando hogares, salinizando los escasos cultivos de taro o malanga y contaminando las reservas de agua dulce. Tuvalu es un país que está siendo digerido por el océano desde adentro hacia afuera. Como ocurre con gran parte de Oceanía, la historia de Tuvalu está marcada por la cartografía colonial. En el siglo XIX, las islas fueron nombradas Islas Ellice por los británicos y terminaron formando parte de un protectorado conjunto con las Islas Gilbert, actual Kiribati. La diferencia cultural entre los polinesios de Tuvalu y los micronesios de Kiribati llevó a un proceso de separación único. En 1974, en un referéndum histórico, los habitantes de las Islas Ellice votaron abrumadoramente por separarse y formar su propia nación. En 1978, Tuvalu alcanzó la independencia total como una monarquía constitucional dentro de la Mancomunidad de Naciones. A diferencia de Nauru, Tuvalu nunca tuvo grandes depósitos de fosfatos u otros minerales. Su historia económica ha sido la de una subsistencia digna basada en la pesca y el copra, también conocido como médula de coco, pero siempre bajo la sombra de una dependencia externa extrema. Sin embargo, en la era digital, Tuvalu encontró un recurso invisible que cambió su destino. En la década de 1990, cuando se asignaron los sufijos de dominio de Internet por países, a Tuvalu le correspondió el dominio .tv. Lo que para el mundo era una abreviatura de televisión, para este pequeño país era una mina de oro digital. Tuvalu arrendó los derechos de su dominio a empresas internacionales, actualmente gestionado por GoDaddy, tras su paso por VeriSign. Los ingresos por el dominio .tv representan aproximadamente el 10% del presupuesto nacional. Este dinero ha permitido a Tuvalu pagar su cuota de ingreso en la ONU, mejorar infraestructuras e, irónicamente, financiar las misiones diplomáticas que viajan por el mundo denunciando el cambio climático. Desde la geografía económica, Tuvalu es un caso de estudio fascinante, un país que sobrevive físicamente gracias a un activo virtual. Pero el dinero del .tv no puede detener la subida del nivel del mar. Es un salvavidas financiero, pero no un dique de contención. Entramos en el núcleo de nuestro análisis. Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC por sus siglas en español, el nivel del mar podría subir hasta 1 metro para el año 2100. Para Tuvalu, esto significa la aniquilación total. Ante esta realidad, el gobierno de Tuvalu ha tomado una decisión que parece sacada de la ciencia ficción, el proyecto Tuvalu Digital.
El exministro de Exteriores Simon Koff, quien se hizo famoso grabando un discurso para la COP26 con el agua por las rodillas, anunció que Tuvalu planea clonarse en el metaverso. Te lo explicamos en 2 puntos. Primero, preservación de la soberanía. Tuvalu está digitalizando su geografía, su cultura y su patrimonio para que incluso si el territorio físico desaparece, el país siga existiendo virtualmente. No se trata solo de un archivo histórico, sino de la creación de una nación gemela digital en la nube que busca replicar con precisión milimétrica desde la topografía de sus atolones hasta las danzas y canciones tradicionales de sus ancestros. El objetivo es que las futuras generaciones de tuvaluanos, nacidas en el exilio, puedan caminar por sus islas mediante realidad virtual, manteniendo viva una identidad nacional que ya no tendrá una base física sobre la cual sostenerse. Segundo, el problema legal. Aquí la geografía política se enfrenta a un vacío legal. El derecho internacional define a un Estado por tener un territorio definido. Si el territorio desaparece, ¿pierde Tuvalu su asiento en la ONU? ¿Pierde sus derechos sobre su zona económica exclusiva pesquera? Tuvalu está presionando a la comunidad internacional para que se reconozca la permanencia de los estados incluso sin tierra firme. Tuvalu no solo lucha contra el mar, sino que se encuentra en medio de la pugna de poder en el Pacífico. Es uno de los pocos países del mundo que todavía mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán en lugar de China. Esto le otorga una importancia geopolítica desproporcionada, ya que Pekín intenta activamente comprar la lealtad de las naciones del Pacífico para aislar a Taiwán. Por otro lado está el acuerdo Falepili con Australia firmado en 2023. Australia ha ofrecido a los ciudadanos de Tuvalu una vía de migración especial. 280 personas al año pueden mudarse a Australia con plenos derechos. A cambio, Australia tiene voz en los acuerdos de seguridad de Tuvalu. Algunos críticos ven esto como una forma de neocolonialismo climático, donde Australia ofrece refugio a cambio de control estratégico en un océano cada vez más disputado. La historia de Tuvalu es el espejo de nuestro futuro colectivo. Es un país de 9.650 personas que está pagando el precio de un modelo de desarrollo industrial que ellos no eligieron. Su desaparición no sería solo una tragedia humanitaria o una pérdida cultural inmensa, sería el primer fracaso oficial del sistema de Estados-nación ante el Antropoceno. Tuvalu nos demuestra que la geografía no es solo el escenario de la historia, sino su juez último. Si permitimos que un país entero se borre del mapa, estamos aceptando que las fronteras de la justicia solo alcanzan a aquellos estados que tienen la altitud de montaña suficiente para sobrevivir. La pregunta que te dejamos hoy es, si Tuvalu se convierte en el primer estado puramente digital del mundo, ¿seguirá siendo un país o será simplemente un museo virtual de una civilización que dejamos ahogarse? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de Geoexcéntrico. Si te interesa la geopolítica y la geografía de las naciones menos pobladas del mundo, suscríbete, activa la campanita y danos un like. Hasta la próxima.